cervical superior, centrado pues en lesiones que van desde el occipucio a nivel occipito cervical y C1, C2. Y pues al finalizar vamos a mostrar algunos casos cortesía del doctor Morales. Entonces pues estos fueron algunos de los textos revisados y tenidos en cuenta para la revisión. Vamos pues a manejar este contenido, entonces algo de consideraciones anatómicas, generalidades, puntualidades y ya cada una de las lesiones. Entonces, en cuanto a introducción, siempre tener en cuenta que es una zona con una anatomía ósea y vascular muy compleja y que se debe tener en cuenta tanto para su diagnóstico clínico, imagenológico, como para definir un tratamiento, las relaciones de la base del cráneo, el atlas y el axis. Que la estabilidad está altamente relacionada en esta zona y depende de estructuras ligamentarias que ya vamos a ver puntualmente. Y adicionalmente, que las lesiones en la columna cervical se ven en este punto dos componentes. Un componente pues como tal óseo de la columna y cómo estas impactan a nivel de la médula espinal. Adicionalmente, que las lesiones pueden agravarse con algún movimiento adicional, por lo que hasta que se descarte inestabilidad, todas se deben considerar potencialmente inestables y así se deben tratar, sobre todo en la movilidad. Y se pueden dividir anatómicamente en dos regiones, que son la columna cervical superior, en donde nos vamos a centrar hoy, y pues la cervical inferior, que va a ser tema de la próxima revisión. Entonces, en cuanto a algunas consideraciones anatómicas, puntualmente en cuanto a embriología, la unión occipito-cervical se forma de 4 somitas cefálicos, como vemos en la imagen acá. Y adicionalmente, la odontoides se separa de C1 en la sexta, séptima semana, y posteriormente pues se separa en la tercera semana y se fusiona hacia la sexta, séptima semana. Y tiene un centro de osificación secundario en el ápex que aparece hacia los 3 y 6 años y se fusiona finalmente, como vemos, es este que está aquí puntualmente, a los 10 y 12 años. Mientras tanto, esta desdenominada sincondrosis subdental pues va a estar presente, como ya mencioné, hasta los 10 o 12 años. En cuanto a la porción ligamentaria, entonces digamos que hay unas estructuras a resaltar a este nivel, tanto occipital hasta C2. Entonces del occipital a C2 puntualmente resaltar la membrana tectoria, que vemos aquí en esta imagen delimitada como G, los ligamentos alares que ya conocemos y vamos a ver que van a ir de la cabeza de la odontoides hacia el arco anterior del atlas, y el ligamento apical, que es único a este nivel, y el ligamento nucal, que se continúa a este nivel, lo vemos en la imagen. Entre puntualmente ya el occipital y C1, tener en cuenta la relación de las cápsulas articulares y cómo estas se relacionan con los cóndilos y las masas laterales de C1, y que la membrana de estas cápsulas articulares y las membranas ya mencionadas se continúan a este nivel como ligamentos longitudinales anteriores y posteriores. En cuanto a C1, C2, entonces la presencia del ligamento cruciforme con su porción superior e inferior, como vemos en la imagen, que permite pues la unión de el C1 y C2. El ligamento transverso, que ya conocemos también, en la unión del odontoides con el arco anterior del atlas, que está a este nivel. Y las cápsulas articulares facetarias ya a nivel posterior, que van pues a corresponder a estructuras que van a dar estabilidad y se van a lesionar en los diferentes tipos de lesiones. En cuanto a la vascularización, puntualmente tener en cuenta que la odontoides está irrigada por ramas ascendentes anteriores y posteriores de la arteria vertebral, y los cuerpos vertebrales están irrigados por ramas de la arteria espinal anterior. Y en este nivel es importante mencionar que a nivel de la base de la odontoides hay una zona de pobre vascularización que está alejada de la zona de irrigación arterial y tejido sinovial, dada por la sincondrosis pues en la formación embrionaria que ya mencionamos, lo que va a tener implicación a nivel de fracturas, sobre todo tipo 2 de la odontoides, como vamos a ver a lo largo de la charla. Entonces, en cuanto a la epidemiología en general, corresponde a 50.000 de los casos de lesiones de columna, con un compromiso medular hasta en un 50% de los casos, que puede ir pues desde un 25 a un 50%, y el 60% de las fracturas o las lesiones cervicales superiores con compromiso corresponde a de 30 años.
20% de las víctimas de estas lesiones son fatales y está, digamos que, dividido dependiendo o tiene dos picos de presentación, dado en adultos jóvenes y adultos ya mayores. El 80% de estos corresponden a lesiones C1, C2, ya sea por fracturas de C1, C2 o inestabilidad atranotoxoidea, que pues ya es mucho menos frecuente. Y en cuanto a la distribución bimodal, en hombres jóvenes se describe y se presenta en un pico o en un cuadro de edad de entre 15 y 24 años asociado a traumas de alta energía. Caídas de altura corresponde a un 20 a un 30%, accidentes automovilísticos en general un 50%, accidentes por arma de fuego está descrito un 14%, deportes de un 6 a un 14% en actividad deportiva, y ya en adultos mayores que lo describen como traumas de baja energía, en donde hay que descartar fracturas por insuficiencia en general mayores de 55 años, por caídas de su propia altura, está descrito en un 20 a 30% de los casos. El mecanismo del trauma pues va a ser múltiple, como vamos a ver, dependiendo del tipo de lesión, y ya sea luxación y o fractura, van a haber diferentes tipos de mecanismos de trauma. Sin embargo, en general, pues pueden haber mecanismos de flexión por traumas por aceleración y desaceleración, por hiperflexión, en donde los elementos anteriores se comprimen y los elementos posteriores fallan en tensión, traumas de flexión donde haya compresión, donde haya distracción, o ya en caso de luxaciones, ya son lesiones dadas por inestabilidad severa y alta energía. Tener en cuenta que el mecanismo del trauma y de falla de las estructuras ligamentarias fallan en principio los ligamentos posteriores, en donde va a fallar pues digamos, por regla general, en principio el supraespinoso, posteriormente el ligamento amarillo y ya finalmente el ligamento longitudinal posterior, y en este orden se van a ir lesionando también las estructuras óseas pues, que vamos a mencionar. En cuanto al manejo inicial, siempre evaluar en el ATLS, pues el ABCD como ya conocemos, entonces vía aérea, respiración, circulación, la función ya neurocognitiva y motora y sensitiva, y exponer pues todas las lesiones en el paciente, el posicionamiento del collar cervical lo más pronto posible, y descartar lesiones asociadas que comprometan la vida del paciente, que son muy frecuentes. Adicionalmente, se deben sospechar lesiones adicionales dadas por déficit neurológico o lesiones en la columna en cuanto a pacientes que presenten dolor en el cuello, debilidad en las extremidades, hipersensibilidad a la palpación del cuello, o lesiones de tejidos blandos extensas. Y adicionalmente, identificar, pues, de ser posible el mecanismo del trauma, la localización del dolor y si hay presencia de incontinencia urinaria fecal, que va a hablar y va a hacer evidente una lesión neurológica asociada. Evaluar si el paciente está inconsciente o intoxicado, ya que se debe asumir que se tiene lesión de la columna hasta que haya evidencia radiológica de lo contrario. Y pues en estos casos en que se sospeche no se debe realizar elevación del mentón para mantener la permeabilidad de la vía aérea. Siempre interrogar acerca de la presencia o no de marcapasos, pues para tenerlo en cuenta a la hora de solicitar una resonancia o no. Entonces, en cuanto a la reanimación inicial, siempre una adecuada oxigenación, mantener la vía aérea permeable, definir la pertinencia de acuerdo al compromiso de los tejidos blandos, y en caso de sospecha de lesión cervical, como vamos a ver, por el riesgo de edema o hematomas asociados, puede desplazarse, digamos que los elementos anteriores y vertebrales, y comprimir la vía aérea, por lo que se debe definir la pertinencia o no de intubación orotraqueal temprana. Siempre movilizar en bloque en decúbito supino con el collar posicional cervicada, con el collar cervical posicionado, perdón, y evaluar la PaO2 y la PaCO2 siempre como criterio. Si es menor a 0,75, pues evaluar la presencia de intubación orotraqueal, todo esto en conjunto con el equipo de urgencias, posición de Trendelenburg si el paciente está en shock. Y si estamos ante un shock neurogénico, pues tener en cuenta la administración temprana de líquidos y vasopresores. Ya vamos a ver, pues en cuanto al examen físico completo, que siempre debemos evaluar la presencia, pues cómo están todos los dermatomas, palpar la línea cervical media y hacia la izquierda que no haya presencia de crépitos. Palpación de la mano izquierda, descartar alodinia a nivel de C6 sobre regiones tenares y regiones palmares centrales. Y en el examen físico, pues fuerza contra resistencia de todos los grupos musculares, reflejos osteotendinosos, y evaluar adicionalmente la presencia de equimosis, edemas, induraciones, dolor a la palpación, dolor a la presión o al dolor, y pues el tacto rectal, y los reflejos bulbocavernosos y reflejo anal.
En cuanto a la escala de Asia, entonces pues esta, como ya la conocemos, nos permite determinar el estatus neurológico, cada una de sus escalas a nivel sensitivo y motor, de sus interrogantes, perdón, y siempre se debe documentar y determinar el nivel y la severidad de la lesión neurológica una vez el paciente pues ya esté estabilizado. Y pues tener en cuenta cómo se evalúa esta, en donde pues un grado A, donde no va a ser un puntaje motor de 0/5, un puntaje sensitivo con ausencia completa, no hay función motora ni sensitiva a ningún nivel. Un grado B, en donde va a haber un puntaje motor de 0/5, pero el compromiso sensitivo es incompleto, entonces pues va a haber algo de compromiso de tacto presente. Ya una lesión C, donde hay un puntaje motor menor de 3/5 y está preservado algo de función sensitiva. Grado de donde va a haber un puntaje motor mayor a 3/5 a nivel de la lesión, y el puntaje sensitivo es incompleto, y ya un grado en donde está preservado por completo tanto la función motora como sensitiva sin ninguna alteración. En cuanto a la terapia inicial con esteroides, pues digamos que lo que está escrito en los artículos es que en términos generales hay un pequeño beneficio de largo término en cuanto a la recuperación motora cuando ésta se inicia en las primeras 8 horas post-trauma, pero pues aún sigue siendo controvertido y pues cada vez los estudios, y hay muchos estudios que muestran que no hay algún beneficio, pero pues se puede utilizar siempre y cuando no esté contraindicado en el paciente. Entonces, descrito simplemente si el paciente, pues digamos, ingresa al servicio en el agudo en menor de 8 horas, tiene alguna utilidad. En manejo de lesión medular aguda, una dosis inicial de metilprednisolona de 30 miligramos kilo en los primeros 15 minutos y se debe continuar a una dosis de 5,4 miligramos kilo hora por 24 horas. Si el paciente llegó en las primeras 3 horas, y por 48 horas si el paciente llegó entre las primeras 3 a 8 horas. La recomendación es que si el paciente llegó pues después de 8 horas del trauma inicial no se debe administrar, y como ya mencionamos está contraindicado en caso de heridas penetrantes, en pacientes embarazadas, en niños menores de 13 años, en heridas por proyectil de arma de fuego con una infección significativa presente, o en paciente con diagnóstico previo de diabetes o algún otro estado autoinmune severo. En cuanto a pues, conceptos generales, entonces se define la estabilidad de la columna vertebral y cervical como la habilidad para mantener las relaciones entre las vértebras durante las cargas fisiológicas sin comprometer estructuras nerviosas ni generar deformidad ni dolor. Con esto en mente, digamos que debemos tener en cuenta que hay unos criterios de inestabilidad en general para la columna cervical y ya unos puntuales para la columna cervical o las lesiones cervicales altas. Entonces, puntualmente en las lesiones cervicales altas, en cuanto a las fracturas de los cóndilos del occipital, se consideran fracturas inestables o lesiones inestables, fragmentos que comprometan más del 25% de la superficie articular, en donde haya en cualquier nivel, ya sea pues, occipital, C1 o C2, un desplazamiento mayor de 4 milímetros de los fragmentos de fractura, la presencia de una disociación atlanto-occipital, como ya vamos a mencionar, o la presencia de una subluxación occipito-cervical o atlantoaxoidea, el incremento del espacio occipito-cervical o atlantoaxoideo, y una fractura transversa completa a través de la región occipito-cervical en pacientes donde hay una fusión congénita previa. En cuanto a la toma de imágenes de manera inicial, digamos que hay varios algoritmos a tener en cuenta, pero en el servicio de urgencia pues describen este algoritmo que fue descrito como la regla canadiense para la columna cervical, en donde los pacientes pues que se sospecha una lesión cervical, pero el paciente no tiene compromiso neurológico, tiene un Glasgow de 15/15 y está estable, pues digamos que si hay algún factor de alto riesgo que ordene la radiografía, ya sea por un mecanismo de trauma peligroso, como los que describen acá, ya sea una caída de altura mayor a 3 pies o a 5 escalones, un trauma directo axial a la cabeza, por ejemplo, en buceo, traumas de alta velocidad por eyección o digamos, desplazamiento de vehículos a más de 100 kilómetros por hora, o accidente de bicicleta en pacientes mayores o iguales a 65 años, o en caso que sí haya compromiso neurológico y parestesias en extremidades, se debe llevar de inmediato una radiografía, por lo menos cervical. En caso que no haya presente ninguno de estos factores de alto riesgo,
y se permita cualquier, digamos, factor o se logre que el paciente haga movilidad, entonces se debe pues, sentar al paciente y realizar arcos de movilidad. Si el paciente logra activamente rotar el cuello 45 grados, pues digamos que no tendría indicación de radiografía, pero si aún con todo esto el paciente logra sentarse, logra caminar, pero no es posible para él lograr arcos de movilidad de 45 grados en el plano rotacional, se recomienda de igual manera la toma de una radiografía. Digamos que puntualmente vamos a ver en cada una de las lesiones algunos aspectos radiológicos importantes, pero a tener en cuenta, mencionan ellos siempre el espacio prevertebral y los tejidos blandos prevertebrales a nivel cervical, que como vamos a ver van a tener pues un incremento progresivo a medida que se desciende en el nivel, pero en términos generales a nivel superior C1, C2, el límite que ellos recomiendan es de 6 milímetros. Si es menor a este, pues esto implica edema, tejidos blandos y hay que descartar fracturas o inestabilidad superior cervical. Entonces ya puntualmente en cuanto a cada una de las lesiones, entonces para empezar con las fracturas de los cóndilos occipitales, son lesiones raras, poco frecuentes, generalmente asociadas a traumatismos de alta energía con alto riesgo de lesiones asociadas en el cráneo, la columna cervical y los paros craneales. Está escrito que se pueden comprometer los pares craneales del noveno al 12, sin embargo, el nervio craneal lesionado más comúnmente es el hipogloso, el 12º par, debido a la proximidad de este mismo con los cóndilos del occipital. En un 33% está asociado a luxación atlanto-occipital, por lo que pues es bastante relevante y de tener en cuenta, ya que como vamos a ver, esta lesión es la mayoría de las veces fatal. Y se debe tener en cuenta que el compromiso de los pares craneanos asociado puede ser agudo o puede ser de forma progresiva y retardada, mencionan ellos. Se presenta por accidentes de tránsito en un 69% de los casos, caída de altura en un 15%, y ellos recomiendan que el diagnóstico se realiza generalmente por tomografía, ya que las radiografías tienen poca sensibilidad. Los estudios, pues digamos, descritos, el estudio se encuentra más grande, incluyó 92 fracturas del cóndilo occipital, y estas en radiografías simples, 72 no fueron evidentes. Simplemente se observó edema de los tejidos blandos, y solamente en 8 fue posible diagnosticar las fracturas de los cóndilos del occipital por radiografía, por lo que se recomienda ante sospecha de este tipo de lesiones siempre solicitar tomografía axial computarizada. Pues la clasificación, como vemos acá, que es la clasificación de Anderson y Montesano, pues las divide en 3 tipos. Entonces la tipo 1, como vamos a ver, son fracturas no desplazadas con minutas, que en términos generales se dan por carga axial, pero son fracturas estables. Las tipo 2 pueden ser tipo 2A o B, las 2A se consideran estables, las 2B inestables, y son fracturas a través de la base del cráneo que se extienden hasta el cóndilo. Como vamos a ver, la estabilidad está determinada por el desplazamiento y el contacto del fragmento. Y las tipo 3, que son fracturas por avulsión del cóndilo ipsilateral, por una tracción o un mecanismo, valga la redundancia, de avulsión del ligamento alar a nivel del cóndilo. Entonces, como vemos a nivel radiológico, en el caso de las lesiones tipo 2B, que son inestables, y las tipo 3, en donde hay desplazamiento, pues en este punto se considera manejo quirúrgico, pero pues digamos que para definir esta estabilidad, como vamos a mencionar, se recomienda siempre tomar imágenes sagitales, parasagitales y coronales en tomografía axial computarizada, ya que no es posible definirlo con, pues como ya mencionamos, con imágenes radiológicas convencionales. Entonces, básicamente la medición, digamos que no hay una técnica, como ellos describen, subjetiva, es más bien algo objetivo, y pues las descripciones han sido hechas por diferentes autores. Asimismo es el desplazamiento que se considera pues inestabilidad, pero pues la medida que ellos toman en cuenta, teniendo en cuenta ya sea un desplazamiento a este nivel o a posición, como ellos lo mencionan, tomando esta medida mayor a 2 o 3 milímetros, en este punto se considera que es una lesión inestable. Entonces, en cuanto al tratamiento, como ya mencionamos en las lesiones tipo 1 y 2A que se consideran estables, se puede llevar al paciente a un manejo conservador. En principio se consideraba que debía ser con un
pues con un chaleco con halo cefálico. Sin embargo, ya se ha evidenciado en los estudios que se puede brindar igual manejo con un collar cervical rígido, como vemos en la imagen, que debe estar posicionado durante entre 6 a 12 semanas, siempre y cuando brinde la estabilidad suficiente. Y ya pues en caso de compromiso inestable, pues como ya mencionamos, con desplazamientos mayores a 2 milímetros, se considera una fijación y una fusión occipito-cervical. En cuanto a la luxación atrantoccipital, puntualmente se consideran lesiones de alta energía. Las lesiones vasculares son mucho más severas. Las lesiones asociadas, perdón, que usualmente son lesiones vasculares por compromiso de la arteria carótida vertebral, y lesiones de nervio frénico. Adicionalmente pueden estar a lesiones viscerales graves, lesiones medulares cervicales pues a un nivel alto que genere pues compromisos fatales, y están asociadas con alta frecuencia asfixia secundaria por lesión del nervio frénico. Dicen pues los estudios y las descripciones más grandes que con mayor frecuencia es fatal. Inclusive la incidencia no es descrita con claridad porque la mayoría de pacientes son diagnosticados post-mortem por autopsia. Está descrito como causa de muerte de un 8 a un 35% de los accidentes por vehículo a alta velocidad, y hasta el 10% de las muertes en lesiones cervicales eh, superiores. El mecanismo en términos generales es por hiperextensión e hiperflexión. Rara vez los pacientes sobreviven a este tipo de lesiones, y hay déficit neurológico de pares craneales que van desde el séptimo al décimo con mayor frecuencia. El TAC documenta la lesión y en términos generales el paciente que está con un compromiso severo de los signos vitales o inclusive sin signos vitales va a requerir RCP y una evaluación temprana de la escala neurológica. En cuanto pues a la disociación craneocervical y su clasificación, está descrita la clasificación de Train-Ellis, que básicamente está en relación en cómo se desplazan los cóndilos del occipital en relación con las masas laterales. Entonces, como vemos aquí, en la tipo 1 se desplazan hacia anterior, en la tipo 2 hacia vertical y en la tipo 2, 3 hacia posterior. Y en cuanto a la evaluación radiológica, es relevante e importante tener en cuenta que hay múltiples mediciones radiológicas descritas para evaluar esta lesión. Como vamos a ver, una de ellas es la razón de poderes, en donde se traza, como vemos en la imagen, una línea que va desde el bastion hasta el arco de C1, el arco posterior, y el opistion hacia el arco anterior. Digamos que algunas descripciones hablan de que se traza esta línea hacia la punta de la odontoides. Sin embargo, lo que está más descrito con frecuencia es hacia el arco anterior de C1, y esta relación, la primera del opistion hacia la punta de la odontoides va sobre el bastion y el arco posterior de C1, y normalmente debe ser menor a 1, si no se debe considerar compromiso occipito-cervical. Y adicionalmente, pues hay otra línea descrita, que es la línea de Lee. Sin embargo, como vamos a ver, hay múltiples técnicas. Está la razón de poder y la otra más grande, que es la regla o la regla de los 12 de Harris, o la medición de Harris, en donde, como vemos en la imagen, se trazan pues dos líneas, una línea o un eje que se denomina el BAI, que es el intervalo del bastion hacia la odontoides, como lo vemos acá, y la otra que es la línea axial posterior del bastion. Entonces se traza una línea axial posterior al cuerpo de la odontoides, que está trazada en la imagen, y se mide la distancia también hacia la punta del bastion. Se denomina la regla de los 12 porque lo que describe Harris es que estas dos medidas deben ser menor a 12, y digamos que en términos generales se describe que esta es la medición o el hallazgo radiológico más útil, más sensible y más reproducible. En los estudios pues con pacientes se describe que tiene en radiografías una sensibilidad baja de hasta un 50.5%, pero cuando se realizan estudios con tomografía y en pacientes normales se evidenció que estas dos líneas y las medidas de Harris eran menores a 12 milímetros, entre la primera en un 98% y la segunda en un 95% de adultos sanos, por lo que se considera pues que es la medición más útil en este caso, pero pues se puede complementar con las otras.
como vemos aquí en la imagen. Entonces en el caso de una luxación están claramente comprometidas ambas, en donde vemos un BAI de 21 y un BDI de 30. Y hay algunas otras mediciones descritas, como son la línea de Chamberlain y el ángulo de Bulls, o la línea de McRae, que básicamente buscan, pues digamos que ellos lo mencionan, pero lo primero que tienen en cuenta es que son medidas que fueron descritas en principio para evaluar compromiso reumatoideo a nivel occipito cervical. No fueron, pues digamos, ni descritas para trauma, ni descritas para evidenciar o evaluar el aumento del espacio pues, basilar, que básicamente es lo que buscan evaluar. Entonces, pues se pueden tener en cuenta, se pueden complementar, pero siempre pues tener en cuenta tomar las medidas de Harris y la regla de los dosis. En cuanto al tratamiento, en términos generales pueden tratarse potencialmente mediante reducción cerrada e inmovilización con una chaqueta halo descrita. Sin embargo, lo que han mostrado los estudios hasta el día de hoy es que hay un alto riesgo de inestabilidad persistente y de compromiso neurológico posterior con este tratamiento. Pues en términos generales, como ya vamos a ver, hoy día está descrito para hacer unas proyecciones radiológicas adicionales para evaluar estabilidad y como manejo, digamos, agudo de la lesión para controlarla y estabilizarla para posteriormente hacer una fijación definitiva. Entonces, digamos, en términos generales, para el posicionamiento de este chaleco halo y pues sobre todo de los pines del halo, se debe trazar una línea, perdón, teniendo en cuenta el ecuador del cráneo. Generalmente lo describen 2 traveses de dedo por encima de los pabellones auriculares, medial al músculo temporal, evitando la lesión de los nervios supratrocreales y supraorbitarios, y 1 centímetro por encima de la ceja en su porción externa, es lo que está descrito. Posteriormente se fija cada uno de los pines, se fija el halo y este se fija al chaleco finalmente. Esto, digamos que, como ya mencioné, está descrito en un estudio. El estudio fue inicial, el grupo de estudio revisó casos pues, de luxación cráneo-cervical y el manejo que se brindaba a estos pacientes y definieron que con una proyección especial que se llama proyección de Harborview, básicamente son unas proyecciones en estrés ya con el halo cefálico posicionado. Entonces, digamos que el algoritmo que describe es que en principio se hace el diagnóstico de la luxación occipito-cervical con las radiografías estáticas, por dado el compromiso del BDI y el BAI mayor a 12 milímetros. Se posiciona el halo cefálico y se produce realizar unas radiografías con tracción. Eh, Adicionalmente, se descarta lesión ligamentaria en resonancia magnética y se considera una lesión estable si al realizar las maniobras de tracción hay una distracción menor a 2 milímetros en estas radiografías. Esto puede corresponder simplemente a una avulsión unilateral del ligamento alar o esguinces. Sin embargo, al realizar las maniobras de tracción, si hay una distracción menor a 2 milímetros, digamos previo a, pero mayor a 2 milímetros con la tracción, o hay una distracción mayor a 2 milímetros con las radiografías estáticas, se consideran lesiones inestables que necesariamente requieren fijación interna y el tratamiento con el halo cefálico no va a ser suficiente. Entonces, a diferencia de las otras lesiones de la columna cervical superior, como vamos a ir mencionando, en esta es predominante la mayoría de veces la lesión ligamentaria, por lo que en general se recomienda, si bien en principio una reducción cerrada, estabilización e inmovilización, dada la alta tasa de incidencia de inestabilidad, un compromiso mayor de la función neurológica, una fijación definitiva posteriormente mediante una artrodesis cervical posterior, que describen en principio va desde el occipucio hasta las masas laterales de C2 o pues un nivel inferior si se considera. Y pues la rotación cervical se va a ver comprometida siempre posterior a estas fijaciones y pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como vemos en la imagen. Esta es pues una paciente de 49 años de edad que fue víctima de un accidente en calidad de conductora de un vehículo de alta velocidad, en donde vemos pues en las radiografías laterales la disociación occipito-cervical y la reducción inicial, la inmovilización y estabilización y posteriormente la fijación definitiva después de la fusión occipito-C2. En cuanto a las fracturas del Atlas, entonces, pues la más comúnmente conocida dentro de estas es la fractura por estallido o fractura de Jefferson. Y vamos a ver pues las fracturas del anillo de C1 adicionales. Comprenden el 10% de las lesiones de la columna cervical. Generalmente son causadas por una carga axial repentina y grave sobre el cráneo, que fractura el anillo del Atlas en algún punto. Las lesiones en hiperextensión o hiperflexión
pueden generar fracturas ya sea de los arcos anteriores o posteriores respectivamente, pero pues en términos generales las lesiones por hiperflexión se asocian con fracturas del arco anterior e hiperextensión del arco posterior. En términos generales es una lesión infrecuente, y pues tener en cuenta sí que la lesión medular es raro, ya que a este nivel de C1 el canal medular es bastante amplio, como ya sabemos. Básicamente describen que la médula espinal y el proceso de la odontoides tiene un diámetro aproximado de 1 centímetro, que corresponde a un tercio del diámetro del anillo de C1. Entonces, pues digamos que si bien hay que tener en cuenta y descartar lesiones de pares craneales y lesiones medulares asociadas, pues tienen una menor tasa de aparición y pues por ende tienen un mejor pronóstico. En un 50% de los casos se asocia a otras lesiones, incluyendo fracturas de la odontoides, fracturas del axis y lesiones del ligamento transverso. En cuanto a la clasificación, pues digamos que hay varias, pero la más utilizada es la clasificación de Levine y Edwards, en donde básicamente pues se habla de 5 tipos. Em, entonces el tipo 1 es una lesión del arco posterior en hiperextensión. El tipo 2 que ya conocemos es la fractura por estallido o fractura de Jefferson dada por carga axial. El tipo 3 tiene una fractura presente del arco anterior, tipo 4 en donde hay fractura ya de las apófisis transversas y 5 una fractura de las masas laterales a este nivel. Pues esta que es la misma ya previamente descrita. En cuanto a la evaluación radiológica de las fracturas del axis, entonces básicamente tener en cuenta que ellos describen también en este punto la utilidad de la proyección de la odontoides con la boca abierta para medir el desplazamiento de las masas laterales de C1. Entonces, como vemos, se traza un eje paralelo a las masas laterales y un eje paralelo a los cóndilos del occipital, y básicamente la regla de Spence, que es como el criterio que ellos describen, menciona que si hay un desplazamiento menor a 2 milímetros, digamos, asimétrico de uno de los dos lados, o combinado mayor a 7 milímetros, se considera una lesión inestable. Si el desplazamiento es menor a 2 unilateral o combinado menor a 7 milímetros, se considera una lesión estable, y esto va, digamos, ligado directamente al tratamiento. Entonces, en lesiones estables, donde como mencionamos el desplazamiento de una sola de las masas laterales es menor a 2 milímetros, o de las dos es menor a 7, se puede dar manejo ortopédico conservador con un collar cervical rígido, eh, ya sea una ortesis tipo Aspen o algún tipo diferente, durante 8 a 12 semanas con seguimiento radiológico. Pero en caso de lesiones inestables, se debe considerar ruptura del ligamento transverso y se debe considerar la posibilidad de una artrodesis atlantoaxoidea. Entonces, básicamente describen este algoritmo de manejo, donde si hay una presencia de fractura del atlas aislada, si no hay lesiones asociadas, evaluar la estabilidad del ligamento transverso con una resonancia magnética. Si este está intacto y el desplazamiento de las masas laterales por la regla de Spence es menor a 7 milímetros, pues manejo ortopédico conservador eh, por 8 a 12 semanas, o inclusive lo escriben hasta por 3 meses con seguimiento con radiografías dinámicas. Sin embargo, si a pesar de haber un ligamento transverso íntegro y ser una lesión aislada, el desplazamiento es mayor a 7 milímetros y se considera una lesión inestable en este punto, se da manejo con un halo cefálico y chaleco, no con un collar cervical rígido. Ya si hay lesiones asociadas, por ejemplo, fracturas del axis a este nivel, se debe pues, manejar ambas fracturas. En caso de que esté roto el ligamento transverso en la evaluación con resonancia magnética, entonces se debe evaluar si hay una avulsión ósea pues tipo 2 o si no hay avulsión ósea. Si hay una avulsión ósea se puede manejar también con un chaleco y halo cefálico. Sin embargo, si no hay avulsión ósea y simplemente es por inestabilidad ligamentaria, recomiendan el manejo quirúrgico con reducción abierta y fijación C1, C2 o fusión occipito cervical. Entonces, pues estas son imágenes de un paciente que fue llevado a una fijación C1, C2 por una fractura a este nivel. Ya puntualmente en cuanto a la inestabilidad atlantoaxoidea, entonces está descrita la clasificación de Dickman, y pues es usualmente una lesión ligamentaria intrasustancia por compromiso del ligamento transverso. En este caso, pues se debe tener en cuenta dos medidas principalmente a nivel radiológico, que ya vamos a mencionar,
y pues tener en cuenta que son lesiones que se presentan con mayor frecuencia en niños, que presentan dolor en el cuello, tortícolis, dolor suboccipital, limitación para los movimientos rotacionales. En la radiografía lateral cervical va a haber edema del espacio retrofaringeo. Y el diagnóstico se hace de este tipo de lesiones también con la radiografía, con la proyección en boca abierta de odontoides, con las proyecciones laterales y dinámicas, pero siempre solicitar a este nivel tomografía y de ser posible resonancia magnética para evaluar el compromiso de del ligamento transverso. La clasificación descrita es la clasificación de Fielding y Hawkins, en donde la tipo 1, tipo A habla de un desplazamiento rotacional sin subluxación. La tipo 2 habla de un desplazamiento rotacional con desplazamiento anterior de, el arco de C1 de unos 3 a 5 milímetros. La tipo 3 en donde hay un desplazamiento del arco anterior de C1 mayor a 5 milímetros. Eh, y la tipo 4 en donde asociado al desplazamiento rotacional va a haber traslación posterior ya del cuerpo vertebral de C1. Entonces aquí en las imágenes vemos cómo hay una disociación rotacional y pues si bien es mucho más útil una tomografía, se puede visualizar en casos severos la inestabilidad o la subluxación rotacional atlantoaxoidea. Se trabó. Un segundo que se trabó la presentación. Listo, qué pena que se trabó la imagen, no sé qué pasó. Bueno, entonces puntualmente ya en cuanto a la evaluación radiológica de este tipo de lesiones, tener en cuenta, como ya hemos mencionado, perdón, el espacio prevertebral siempre a este nivel, y pues hay que tener en cuenta, digamos, dos medidas importantes. La primera de ellas es el intervalo entre el intervalo atlantodontoideo, que está descrito como normal, menor a entre 3 a 3.5 milímetros, menor a 5 milímetros en niños, que si este pues está aumentado o alterado, pues va a hablar de una lesión atlanto odontoidea a este nivel. Y adicionalmente el intervalo, digamos que va desde la porción posterior de la odontoides hasta la porción más anterior de los arcos posteriores de C1, que debe medir, está descrito, más de 13 milímetros, ya que si no, pues hay un riesgo alto de compresión medular a este nivel. En cuanto a la inestabilidad atlantoaxoidea, entonces pues se describe de acuerdo a Fielding siempre el manejo en principio ortopédico conservador de ser posible, ya sea con un collar cervical rígido o una inmovilización con un halo de tracción, o inclusive una tracción esquelética, ya que la fijación C1, C2 en estos casos puede ser fatal según refieren, y de requerirse ya un manejo quirúrgico, recomiendan la fusión occipito-cervical desde los cóndilos del occipital hasta C2. Entonces, pues aquí vemos una imagen de cómo aumenta el espacio de inflexión directamente y pues de cómo se evidencia la inestabilidad atlantoaxoidea y cómo se reduce en este caso con la extensión, por lo que hay una lesión del ligamento transverso y en este punto, pues en este paciente sí considerar una fijación con tornillos a las masas laterales de C1 y translaminares de C2. En cuanto a las fracturas ya de la apófisis odontoidea, se describen como el mecanismo más frecuente de lesiones por flexión, accidentes de alta velocidad o caídas de altura. Tienden a ser fracturas que ocurren en adultos jóvenes o en ancianos con hueso osteoporótico y pueden ocurrir en este tipo de pacientes ancianos con hueso osteoporótico en traumatismos de baja energía, eh, como durante hiperextensión forzada.
En términos generales, se considera una fractura desplazada cuando hay pues, luxofractura en la que el atlas se desplaza hacia, o la odontoides, perdón, el atlas se desplaza hacia anterior o posterior, eh, y debido al espacio disponible para el cordón medular a este nivel, puede que ocurra la lesión o la fractura sin lesión neurológicas, pero si es una fractura inestable, va a haber un riesgo de una lesión neurológica posterior. Entonces, pues hay una mortalidad considerable en ancianos en fracturas de este tipo no diagnosticadas. Tener en cuenta siempre la radiografía con proyección de odontoides, la tomografía. Básicamente, 9 a 15%, corresponden a un 9 a 15% de las fracturas cervicales en adultos. Y pues vamos a ver que hay la clasificación de Anderson y Alonso que ha tenido modificaciones posteriores, en donde la tipo 1 es una ovulsión de la porción más superior del diente de la odontoide, la tipo 2 es a nivel del cuello, la tipo 3 a nivel de los hombros. Y como mencionamos ya previamente, dada la circulación y la irrigación de la odontoides y de C1, las fracturas tipo 2 tienen una tasa de una unión hasta un 26 a 85%, por lo que si son estables en principio y no desplazadas, se considera manejo ortopédico conservador, pero se debe hacer seguimiento radiológico para descartar la necesidad de manejo quirúrgico adicional. En cuanto a la clasificación pues ya modificada, que es la clasificación de Grauer, esta lo que hace es una modificación a la tipo 2, en donde habla de 3 tipos. La tipo A es una fractura transversa con un desplazamiento menor a 1 milímetro. La tipo B es una fractura oblicua, en donde ya se debe considerar en este tipo fijación, ya sea con un tornillo a la odontoides, como ya vamos a ver, o una fijación adicional. La tipo C, en donde también hay un compromiso oblicuo con compromiso anterior y posterior, entonces ya se debe considerar fijación posterior atlantoaxoidea. Las fracturas del axis a este nivel, entonces las tipo 1, como ya mencionamos, usualmente son por avulsión o compromiso del ligamento apical y se consideran fracturas estables si hay compromiso ya sea de un solo ligamento alar o una porción del ligamento transverso asociado a la lesión del ligamento apical, y si hay un desplazamiento menor, si es una avulsión puntualmente pues tipo 1, se puede dar manejo con un collar cervical rígido. Si se considera que de igual manera es una fractura inestable y hay un riesgo de que el fragmento migre hacia el canal medular, se debe realizar una fijación occipito cervical, también del occipucio hasta C2. En cuanto a las fracturas de odontoides, ya tipo 2 en que se considera manejo no quirúrgico, se debe evaluar también, ellos mencionan los factores de riesgo para inestabilidad, y es que tenga un desplazamiento mayor a 5 milímetros, que sea un paciente mayor a 40 años, pues por el riesgo de no unión posterior, que haya una angulación mayor a 11 grados y que el tratamiento se haya iniciado posterior a 4 días del trauma inicial. En este caso, pues se debe considerar el manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, se hace una fijación C1, C2, como vemos en la imagen. En niños está descrito con alambres, pero en adultos se describe con un tornillo a la odontoides que va pues directamente desde la porción más basal del cuerpo del axis hacia la región superior de la odontoides, fijando el trazo de fractura. De acuerdo al tamaño y el diámetro se puede considerar 2 tornillos, y está descrito en general a partir de lesiones tipo 2B de Grauer en pacientes jóvenes. Ya sea 1 o 2 tornillos, hasta el día de hoy no se han evidenciado diferencias significativas en tasas de no unión. En cuanto al manejo mediante fijación y artrodesis de occipito cervical hasta C2, describen que se debe realizar la minectomía de C1 y está indicada sobre todo en fracturas que no sean reductibles, ya sea porque el mecanismo de avulsión no permita la reducción de las mismas o porque no se logre una reducción cerrada sin exponer el cuerpo de la odontoides, por lo que si ya no es posible, pues se debe realizar una laminectomía, identificar la fractura, reducirla y ya la artrodesis C0, C2. Entonces, como vemos en la imagen, este es un paciente que sufrió una fractura de la odontoides tipo 2D y se consideró manejo quirúrgico con tornillos. En cuanto a las lesiones tipo 3, entonces en este punto es donde pues, es importante que, a pesar de que sea una lesión más baja y en teoría un fragmento más grande, son fracturas que tienen una mayor zona de contacto, mayor vascularización, como ya pues hemos venido mencionando, y en este caso se puede considerar
Si no hay un desplazamiento mayor a 5 milímetros ni distracción, un manejo ortopédico conservador en principio, donde se han descrito tasas de no unión de un 8% o menores, similar al manejo con un halo chaleco, por lo que no hay, digamos, diferencia, no hay beneficio alguno de este sobre un collar cervical rígido. En cuanto a las complicaciones, en términos generales, para todas las fracturas cervicales superiores, pero sobre todo a nivel de la odontoides, hay un mayor riesgo de compresión por hematoma, por lo que este tipo de pacientes no se recomienda manipular sin asegurar previamente la vía aérea. Hay mayor riesgo de mielopatía, ya que ahí el canal medular pues, es de diámetro menor. Y pues complicaciones asociadas al uso del dispositivo de halo chaleco, como infección de los pines, disfagia, limitación para la extensión del cuello, broncoaspiración. En el adulto mayores, usualmente estas fracturas pues, son asociadas a una mala calidad ósea hay mayor riesgo de inflamación, digamos, y de edema de las estructuras anteriores, laringeas y faringeas, posoperatoria, por lo que recomiendan vías posteriores para el manejo de estas fracturas, pese a una pérdida de la movilidad. Se describen hasta tasas de mortalidad hasta un 40% en adultos mayores de 70 años, en donde hay un bajo potencial de rehabilitación, usualmente hay comorbilidades y lesiones de alta energía asociadas. Sin embargo, pues se restringen y tienen una menor indicación aún de uso de halo, ya que también se asocia a un incremento en la tasa de mortalidad hasta un 42% y complicaciones infecciosas asociadas. En mayores de 70 años se recomienda cirugía, pero pues por vía posterior, como ya mencionamos, ya que la mortalidad asciende hasta un 40% por vía anterior. Y en términos generales, pues este es como un resumen de lo que se recomienda de tratamiento. Entonces, obviamente teniendo en cuenta el rango de edad, como ya hemos venido mencionando, pero en términos generales, si es una tipo 1 con una fractura por abulsión, un collar cervical rígido por 3 meses. Si es una tipo 2, que es la más común de la base de la odontoides, con riesgo de no vascularización adecuada, entonces se recomiendan tracciones esqueléticas, inmovilizaciones con halo, o si son fracturas desplazadas, inestables con desplazamiento mayor a 5 milímetros, manejo quirúrgico, como ya mencionamos. Si está fracturada la base de la odontoides y hay conminución, también cirugía. Y si está fracturada de forma asociada al cuerpo de C2, perdón, si es una tipo 3, perdón, a nivel del cuerpo y los hombros de C2, no desplazada, también se puede considerar manejo ortopédico conservador. En cuanto a las fracturas del cuerpo, si también no hay desplazamiento adicional, no hay signos de inestabilidad, simplemente recomiendan un manejo con collar cervical por 12 semanas. En cuanto a las fracturas de la pars interarticularis de C2 o la fractura del ahorcado, son fracturas bilaterales, usualmente de la pars interarticularis de C2 y del disco C2-C3, y que se asocian también en algunos casos no solo a espondilolisis, sino a espondilolistesis traumática de C2-C3. El mecanismo de trauma de estas fracturas es hiperextensión y distracción, y la causa más común de muerte en los pacientes con ahorcamiento, como vemos en la imagen. Entonces, básicamente se tiene en cuenta la clasificación de Fendi a este nivel, en donde en las fracturas estables sin déficit neurológico se puede manejar con un collar rígido por 8 a 12 semanas. Y pues como vamos a ver, la clasificación de Fendi en la tipo 1 es un trazo simple de fractura a nivel del pedículo. La tipo 2 hay un desplazamiento anterior, del fragmento anterior con un disco comprometido por debajo de C2. Usualmente en estas lesiones se asocian a espondilolistesis y pueden presentarse pues, por trauma en extensión, en flexión o ya con espondilolistesis. Y las tipo 3 hay desplazamiento de la porción anterior del cuerpo vertebral de C2 en posición de flexión, y las facetas de C2-C3 están luxadas y bloqueadas a nivel del trazo de fractura, como vemos en la imagen. Entonces, las indicaciones ya puntualmente quirúrgicas de estas lesiones son inestabilidad crónica, traslación anterior superior a 3 milímetros, que haya una cifosis local a nivel de la lesión, sobre todo en lesiones tipo 3 superior a 5 grados, superior a 15 grados, perdón, una lordosis superior a 5 grados en las fracturas por extensión, o que haya luxación de la faceta, como vemos en las lesiones tipo 3. Entonces, en este tipo de lesiones, en cuanto al manejo quirúrgico, pues en las tipo 1, si el desplazamiento es menor a 3 milímetros, manejo ortopédico conservador con collar cervical o halocefálico. En las tipo 2, si el traslación o desplazamiento es mayor a 3 milímetros con una angulación significativa, se considera tracción e inmovilización con halocefálico.
En las tipo 2A sin traslación ni angulación significativa, con integridad del ligamento longitudinal anterior y posterior, eh, pero lesión de C2, C3 asociada, se reducen en extensión y también se pueden llevar a manejo ortopédico conservador. Y básicamente la indicación de manejo quirúrgico está solo en las lesiones tipo 3, en donde hay un desplazamiento C2, C3 anterior con luxación facetaria uni o bilateral, en donde en este punto sí se debe realizar una reducción cerrada, estabilización abierta, y si se logra una estabilidad adecuada puede ser manejada con un collar cervical rígido o un halo a este nivel. Entonces, pues ya para finalizar, vamos a mostrar algunos casos en relación con la charla del día de hoy. Entonces, el primer caso es un paciente, un hombre masculino de 27 años de edad, que sufrió un accidente de tránsito de alta energía con un trauma directo a nivel de la frente, con dolor cervical moderado y limitación dolorosa para la rotación de la cabeza. Tiene un examen neurológico normal. Estas son las imágenes radiológicas iniciales. Y pues con estas imágenes se sospechó una posible fractura de odontoides asociada, se solicitaron imágenes adicionales. Se solicitó esta tomografía que evidenciaba una fractura eh, tipo 1 de la odontoides, y con las proyecciones dinámicas en flexión y extensión se evidencia cómo está comprometido a este nivel y desplazado el trazo ya descrito. Sin embargo, se consideró que el paciente era candidato a manejo con una ortesis rígida y con un corsé tipo TLS o Aspen. Y este es el seguimiento a las 12 semanas, en donde hay consolidación completa pues ya de la fractura. Y el siguiente paciente es un paciente masculino de 62 años de edad, quien sufrió un trauma a nivel frontal también al caer de una escalera, con dolor nucal, con un examen neurológico normal, con estas imágenes radiológicas, en donde vemos una fractura de Anderson Alonso de la odontoides tipo 2. Estas son las imágenes de la tomografía con un desplazamiento mayor a 5 milímetros. Se considera una fractura inestable, con alto riesgo y compromiso a nivel del canal medular, pese a que no presentaba déficit neurológico en el momento inicial, por lo que se considera se beneficia de una osteosíntesis pues de la fractura de la odontoides y una reducción a este nivel, con este resultado postoperatorio. Entonces, pues digamos que ya para finalizar y para llevar a casa algunos conceptos claros y que son relevantes, entonces siempre es importante conocer la anatomía normal de la columna cervical, las características imagenológicas, sobre todo pues las que mencionamos de cada tipo de lesión, manejar todas las lesiones en principio como si fueran potencialmente inestables hasta que por hallazgos imagenológicos se demuestre lo contrario, tener en cuenta pues que es una zona con una anatomía ósea y vascular compleja, que hay riesgo de lesiones asociadas con alta frecuencia, y pues siempre las relaciones anatómicas de la base del cráneo y el axis para, digamos, la toma de decisión, ya sea de manejo ortopédico, conservador o quirúrgico definitivo. Y eso es todo. Bueno.